Hola, David Izquierdo, y continuamos con mis mejores consejos para problemas de columna y los pacientes que sufren de ella. Sencillo, ¿qué es una protusión? Bueno, al final entre las vértebras tenemos discos, que son nuestros amortiguadores. Esos discos, esos amortiguadores tienen en el centro, en su núcleo, una gelatina, y a veces ese disco se rompe o se fisura y una parte de esa gelatina sale hacia el exterior y puede contactar o comprimir los nervios. Eso le llaman protusión. Una protusión puede estar sola, pero generalmente suele haber varias protusiones, o pueden ir acompañadas una hernia y una protusión, o una protusión y un disco muy fino, o una protusión, es decir, es muy variable. Así que, bueno, protusión normalmente da poco problema, da poco dolor. Si coges 100 personas por la calle, seguramente algunas de 30% tienen protusiones y no les molestan. Y sin embargo, hay otros que tienen protusiones y les amargan la vida. Así que cada uno, dependiendo de qué síntomas tenga, tendrá que tratarlas o no. Hernias discales, bueno, se considera que es como las protusiones, pero más grande. Una hernia, el disco se rompe y sale una parte del contenido del núcleo del disco más importante, y generalmente las hernias, ya cuando son grandes, generan bastante dolor, suelen crear sensaciones de hormigueo, de acorchamiento, pueden hacer que te falle la pierna. Si es cervical, te puede dar muchos dolores a los brazos, incluso dolor de cabeza, dolores a los omóplatos, te pueden afectar a la sensibilidad de los dedos. Es decir, las hernias discales son problemáticas. Pues tampoco, porque normalmente el cuerpo tiene sus mecanismos de reacción y de curación, y al final una hernia discal quizás en 3 meses ya se te haya curado, porque al principio, cuando sale, es muy acuosa y el cuerpo tiene sus mecanismos para reabsorberla. Eso sí, hay un 70% que el cuerpo consigue curarlas, 70, puede ser 60, 80%, pero hay veces que no lo consigue y que esas hernias se instalan ahí, que se van haciendo duras, fibrosas, y esas son las que realmente hay que tratar. Es importante saber que una protusión o una hernia pueden doler a pesar de que no compriman el nervio. Es decir, lo más normal es que una hernia, cuando sale, estrangule el nervio contra la articulación posterior, o una protusión lo esté contactando, pero también puede doler por irritación. Es decir, el contenido de dentro del disco no se lleva nada bien con las estructuras nerviosas, con los nervios. Entonces, la gelatina que compone la protusión o la hernia tiene sustancias tóxicas, tiene citoquinas, entonces no se lleva muy bien. Entonces, un contacto de la gelatina, de la hernia o protusión, con una raíz nerviosa puede producir bastante dolor. ¿Una hernia hay que quitarla? La respuesta es no. Se operan muy pocas hernias, se operan las que están creando un daño a los nervios, daños neurológicos que se dicen, se operan las que dan muchísimo dolor, se operan las que ya digamos, están duras y fibrosas y sabemos que no se van a curar por sí solas, se operan las que en el momento de salir ya te dejan las piernas, ya que te queda una claudicación, y esas hay que hacerlas urgentemente. Y también hay que saber que a veces solo quitar la hernia no es suficiente, porque puede ser que esa hernia haya, al salir, vaciado el disco, y quitas la hernia y solucionas una parte del problema, pero lo ideal hubiera sido quitar la hernia y poner un disco para tener un disco con buena altura, y que los nervios que salen de izquierda y derecha tengan sus buenos espacios. Así que generalmente suele ser muy buena idea solo quitar la hernia, pero hay algunos casos que es mejor acompañarlo con cambio de disco. Los grandes miedos de las personas, de los pacientes, ¿me pueden tocar algo? Y lo preguntan personas sobre todo con estenosis de canal, es decir, estenosis de canal significa que tus nervios están comprimidos, y que un nervio que tiene un diámetro así está pasando por un espacio así, está comprimido. Es decir, es todo lo contrario. Cuando se hace una cirugía, cuando se decide hacer una cirugía, lo que se hace es
quitar los cuchillos que tienen esos nervios. No es que te pueda tocar algo, es que tú vives con algo tocado, totalmente tocado, por una hernia, por una protrusión, por hueso, porque tu disco no tiene altura y comprime los nervios. Entonces lo que se hace es quitar, no es tocar para quitar, o sea, porque tú ya vives tocado. O sea, la pregunta no es esa, la pregunta, lo que se hace en la cirugía es quitarte esos cuchillos que te están comprimiendo, pinchando o irritando los nervios. Los riesgos. En todo tipo de cirugías, en las cirugías hay riesgos. Da igual que sea anestesia local, sedación, obviamente en esas menos, pero en las que son más grandes, siempre el riesgo suele ser la infección, que cada vez hay menos, pero sigue habiendo, que se formen hematomas en la cirugía. Para eso se ponen los drenajes aspirativos después de la cirugía. Y también en ocasiones, en procesos ya que son degenerativos, que llevan mucho tiempo, en ocasiones al quitar la hernia o quitar hueso, se hace una pequeña fuga de líquido encefalorraquídeo, entonces hay que poner unos pegamentos especiales para poder solucionar el problema, y el paciente tiene que estar 2 días en la cama sin moverse. Riesgos vitales, bueno, como en todas las cirugías puede haber. Digamos que en todos los años que yo he vivido esto, yo lo he visto 3 veces y generalmente no ocurre en quirófano, ocurre por una descompensación posterior, en los días posteriores o cuando el paciente ya está en casa. En fin, es la realidad, y como en todo tiene riesgos. Por eso hay que poner siempre balanza de riesgos y beneficios. La anestesia, la mejora de las anestesias es lo que ha marcado últimamente la mejora de la cirugía de columna. La que permite poner discos, la que permite que los pacientes sangren menos, si sangran menos se descompensan menos, la que permite que las cirugías sean muy cortas, la que permite tener al paciente súper controlado. Al final están siendo siestas muy profundas pero muy cortas, así que el cirujano puede trabajar en muchas mejores condiciones, y ese ha sido el gran progreso, o uno de los grandes progresos de la cirugía de columna. Los anestesistas son súper precavidos, es decir, un anestesista nunca va a operar a un paciente que cree que tiene riesgo. A pesar de que el paciente quiera operarse, de que el cirujano mecánicamente o técnicamente sea posible operar, siempre tiene que pasar por el filtro del anestesista, y el anestesista te va a decir si ese paciente corre riesgos o no corre riesgos, y siempre van a asegurar. Así que cuando vas a una cirugía, supuestamente o en principio vas seguro, porque los riesgos están controlados. Los riesgos están controlados por el anestesista y están controlados por el cirujano. ¿Vale? Bueno, seguimos.